Buenas noches, vamos a dar unos minutos más para que se conecten. Ok, licenciada, buenas noches. Buenas noches a todos, ya estamos aquí en la conectados. Solo voy a ver si hay alguien pendiente de darle admisión. Ahí estamos. Buenas noches, licenciada. Buenas Y noches, como, Vic. buenas noches. Como les indicó Jennifer, hoy vamos a dar ingreso hasta las 7:15. Después ya, aunque solo se quieran conectar para la asistencia, no les va a funcionar. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Ya se restringe para ingresar más tarde. Los que no ingresen, pues ya no ingresarán. Sí, Dina, por favor. Buenas noches, licenciada. Disculpe, en el caso de que el internet nos sacara del Meet, ¿nos podríamos volver a conectar? Porque a veces mi internet falla y vuelvo a solicitar ingreso.
Y se comunica con Jenny y ella le va a admitir, ¿verdad? O vamos a darle ingreso, pero solo si ya están aquí en clase, ¿verdad? Ok, gracias, licenciada. Vaya, Dina, no tenga pena. Sí, entiendo que puede haber problemas de conexión, no tengan pena, en ese sentido no tengan pena. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra clase. No sé si tienen alguna duda respecto al tema que vimos la clase pasada de la conciliación, la fase de conciliación. Vamos también a indicarles que el material va a estar en el Classroom para que ustedes puedan de ahí visualizarlo o puedan bajarlo de ahí cuando necesiten estudiar el mismo. Tengo una presentación pendiente que fue la del licenciado Edgar Chin. Se las estaré subiendo el fin de semana. Y adicionalmente, pues si alguien quiere leer alguna de las bibliografías que les recomendé al principio del curso, cuando se les dio el programa, pues puede hacerlo, ¿verdad? Para auxiliarse. El día de hoy les enviamos también con Jennifer un decreto, ¿verdad? Para que ustedes puedan tenerlo a disposición porque hoy vamos a utilizar el mismo. Hoy vamos a ver lo que es la declaratoria legal de la huelga. Y para eso necesito que todos tengan su código de trabajo a mano. ¿Por qué? Porque vamos a leer y vamos a repasar un poquito lo que vieron ya en el curso, en el semestre pasado o antepasado respecto a las huelgas. Por eso les voy a pedir favor que puedan leerme alguno de ustedes el artículo 239. Un voluntario, si no, yo lo escojo aquí, no hay problema. Bueno, entonces Andrea García, por favor. ¿Le puedo colaborar, licenciada? El artículo 239 mencionó, ¿verdad? Carolina, gracias, ¿oye? Muy bien. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. La huelga ilegal es la que no llena los requisitos que se establecen en el artículo 241. Está tachado el 238 en mi código. Sí, así es. Tiene que ser el 241, ¿verdad? Porque si no los cumplen, esta es ilegal. Bueno, el artículo 240 dice, la huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declara por todo el tiempo que ella dure. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a ver los requisitos para que esta huelga sea declarada legal. Por favor, Ana María López, ¿me puede leer el artículo 241 del Código de Trabajo, por favor? 241, señor. Miss. Sí, no tenga pena. No tenga pena. 241. Artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto del artículo 239, párrafo primero. Inciso Hagamos B. una pausa. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. ¿Eso qué significa? Que sea pacífica por un grupo de 3 o más trabajadores. Esos son los requisitos que establece este artículo.
Y el último de ellos es que el exclusivo propósito sea mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Esos son los requisitos. Bueno, continuemos, por favor. Inciso B. Inciso B, agotar los procedimientos de la conciliación. Inciso C. Inciso C, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa o centro de producción y ha iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico social. Para este recuento no se debe incluirse los trabajadores de confianza y a los representantes al patrón. Okay. Bueno, entonces aquí vemos un tercer requisito. Que sea la mitad más uno del total de los trabajadores, pero hace una salvedad al artículo. Dice, de la mitad más uno de aquellos que hayan sido contratados antes de que se haya iniciado el conflicto. Como vimos anteriormente, el conflicto se inicia cuando se presenta el pliego de peticiones ante el juez. Eso significa que si yo presenté mi pliego de peticiones el 1 de agosto, pero me contratan, por así decirlo, a mí no, a otra persona la contratan el 5 de agosto, esta persona no va a entrar dentro del conteo para establecer la mitad más uno. A ver, Yulisa Morales, ¿quiénes son los trabajadores de confianza y los que representan al patrón? Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Siendo sincera, no recuerdo muy bien, licenciada. ¿Alguien que se recuerde? ¿Quería la licenciada? ¿Qué manda? Los trabajadores que haya promovido la huelga sería ilegal. No, le pregunté quiénes son los trabajadores de confianza y los representantes del patrón y los que representan al patrón. Recuerden Sí. su curso de laboral 1. Licenciada, serían gerentes, administradores, por ejemplo, un jefe personal, por ejemplo, también, que cabe entre el rango de confianza, y todo aquel que tenga una relación directa con el patrón. Muy bien, bye. Les voy a refrescar un poquito. Vamos a leer, ya son las, sí, en este caso 7:17. Cindy Karina, última que admito. Bueno, por favor, Diego Hernández, léame el artículo 4 del Código de Trabajo, por favor. Con gusto, licenciada. Gracias. El 4. Sí. Ok. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrono, ¿sigo o no? Sí. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados por un contrato o relación de trabajo, únicamente. Ok, ahí está la respuesta a lo que les preguntaba. Adicionalmente a ello, en las entidades del sector público, las que son autónomas y las del organismo ejecutivo, pues la ley específica es la que detalla quiénes son los trabajadores de confianza. Por ejemplo, en algunas instituciones públicas que son autónomas tienen sus reglamentos internos de trabajo. En estos reglamentos internos de trabajo se establece, por ejemplo, se considerarán trabajadores de confianza a los directores, los jefes, los coordinadores y demás. Por ejemplo, en el caso de, les puedo poner un ejemplo, el Ministerio Público dirá, serán personal de confianza los
fiscales de distrito, fiscales de sección, depende de la estructura de la entidad, se van a denominar los puestos específicos que se considerarán de confianza. Entonces, es ahí como podemos determinar en una entidad pública cuáles son y cuáles no se consideran de confianza. Pero en general son los establecidos en el artículo 4 porque tienen funciones de dirección, supervisión y dirección y representan, por tanto, al patrón. Bueno, entonces en ese sentido estamos viendo de que el artículo 241 nos establece los requisitos para declarar una huelga legal. Les voy a poner un ejemplo, mejor alguien me va a responder esto. Un conflicto colectivo fue planteado. Si quieren, anoten. Un conflicto colectivo fue planteado el 1 de julio de 2024. La empresa actualmente, es decir, hoy, al día de hoy, 23 de agosto, tiene 185 trabajadores. De estos 185, 5 fueron contratados el 1 de agosto. Y de estos 185, 10 son considerados de confianza. Bueno, ya teniendo estos datos, el conflicto colectivo fue planteado el 1 de julio de 2024. Al día de hoy, 23 de agosto, la empresa tiene 185 trabajadores, de los cuales 10 son de confianza o considerados de confianza y 5 fueron contratados el 1 de agosto. ¿Cuántos trabajadores necesito para cumplir el requisito establecido en el inciso C del artículo 241? 85, 86. 85, 86. Bueno, entonces ahora explíquenos cómo llegó a ese resultado. Buenas noches, licenciada. Quitamos los 5 que fueron contratados el 1 de agosto. Exactamente, nos quedan 180. 180. Quitamos 10 que son de puestos de confianza. Nos quedan 170. Correcto. La ley dice que es la mitad más 1, los cuales pueden plantear una huelga legal. Exactamente. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 170? Serían los 85, que es la mitad. Pero en mitad más 1 puede ser 85 o bien 86. Muy bien, serían los 86. Es así como podemos llegar a cumplir este requisito con el supuesto que yo les indiqué. Entonces, ustedes ven que Marvin restó los trabajadores de confianza y restó a aquellos que fueron contratados posterior a que se planteara el conflicto colectivo. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 241. Gracias, Marvin. Bueno, continuemos. Ahorita estamos hablando sobre la legalidad de la huelga. Entonces, vamos a irnos ahora al artículo 394, por favor. Por favor, Alexis Moreno, ¿me puede leer el artículo 394, por favor? Con gusto, licenciada. Gracias. ¿Completo o solo primer párrafo? Permítame, léame el primer párrafo ahorita. En caso de que no hubiese arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, 394 me dijo. Sí. Bueno. Dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento.
Ok. Pronunciamiento que es necesario para esperar antes de ir a la huelga o al paro. Ok. Bueno, siga ahí el auto correspondiente. El auto correspondiente será dictado a reserva de que a causas posteriores cambian la calificación que se haga, y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Bye. Los 241 ya los vimos. Ahora vamos a ver qué dice el 246. En el 246 dice: el paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados un contrato sin responsabilidad para las partes durante ese periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Bueno, el paro es de parte del patrono, la huelga es de parte de los trabajadores. Entonces, aquí estamos hablando de los dos supuestos, paro o huelga. Entonces, ya con lo que leímos y con el ejercicio que hicimos, ¿alguien me puede decir cómo pudiera cambiar la calificación que se haga de una huelga legal? ¿Cómo se podría convertir en ilegal? ¿Alguien tiene una idea? Haciéndole de mala fe. Cuando no realizaron los pasos para declarar la huelga legal. Que sea violenta la... Sí, tienen razón, pero les voy a explicar algo. Aquí se dice que ya la declararon legal. El 394 habla de que una vez declarada legal, esta calificación puede cambiar. Entonces yo les pregunto un ejemplo de cómo podría cambiar. Cuando me dijo que sea violenta, puede ser una situación. Puede que al inicio no se estuvieran dando actos de violencia y posteriormente se den. ¿Qué otra se les ocurre? Cuando toman las instalaciones y las empiezan a robarse los equipos o la maquinaria. Exactamente. Algo relacionado con el ejercicio que realizamos hace un momento. ¿Alguien puede decirme? ¿Sí, Dina? Sería en el caso de que el patrono de cierta forma convenciera a sus trabajadores de renunciar al sindicato, licenciada. Pues sí, no, pero siempre y cuando estén ellos en huelga. Sí, tienes razón. Marvin. Tal vez que un grupo de trabajadores que ya cumplió el número para que sea legal se retracte y ya no participe. Exactamente, eso es lo que, al punto que quería llegar. Está bien, puede ser lo que dice Dina, de que algunos los convenzan de renunciar y por tanto se retracten, pero el punto es que disminuyan el número de trabajadores que requiere la ley para que sea declarada legal. Es decir, en el caso que vimos anteriormente se necesitaban 86 trabajadores. Entonces, como lo dice Marvin, vienen y 10 de ellos se retractan. Entonces ya no puede ser legal la huelga porque ya no cumple el requisito establecido en el artículo 241, inciso C. Bueno. ¿Qué vemos aquí en el artículo 394? Vemos claramente que esto se puede dar cuando la conciliación fracase, ¿verdad? Cuando no hay arreglo. No sé si pueden ver ustedes el esquema que tengo ahorita en pantalla. Voy a ponérselos en más grande. Bueno, primero al juez se le debe solicitar la legalidad, que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga o paro. ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? Tienen 24 horas de fracasada la conciliación. ¿Qué requisitos debe ver que concurran el juez? Debe hacer el recuento y determinar si la mitad más uno apoyan a la huelga. Esto quiere decir que el juez tiene que verificar los requisitos que ya leímos anteriormente. Bueno,
Posteriormente vamos a irnos entonces al artículo. Bueno, vamos a ir a los artículos del decreto que les mandé. No sé si alguien lo tiene a la vista o a la mano. No, yo lo voy a leer. Buenas noches, licenciada. Sí, ¿cuál desea que le lea? Empecemos con el artículo 1 del decreto que les mandé. Muy bien. Ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Esa es, ¿verdad? Así es. Artículo 1. Derecho de sindicalización. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, con excepción de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Ok, bueno, entonces ahí vemos que las Fuerzas Armadas y de la Policía no pueden irse a huelga. Para eso también nos vamos a auxiliar del artículo 243 del Código de Trabajo, donde nos establece que no podrá llegarse a la realización de una huelga por ciertos tipos de trabajadores, por la naturaleza de las funciones que desempeñan. Para eso voy a pedirle a... Vamos a ver... Carmen López, que me lea el artículo 243. Con gusto, Lita, ahorita voy. Gracias. Dice, artículo 243. No podrá llegarse a la realización de una huelga A. Por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseos públicos y los que laboren en empresas que proporcionen entrega motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procedimiento y distribuciones de agua para servicio de poblaciones, mientras no se proporcionara el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e intermedio a la salud, seguridad y economías públicas. C. Fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, provocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes. A las notificaciones respectivas para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar las prestaciones de un servicio mínimo se figuran entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial, de los trabajadores de la misma profesión u oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma, aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda parte de la población, de toda o parte de la población. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar la suspensión de una huelga dentro del territorio nacional en forma total o parcial, cuando estime que afecta en forma grave las actividades y los servicios públicos esenciales para el país. En este caso, creo que aquí en mi artículo, en mi código está esto, pero la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el último párrafo de este artículo. ¿A usted no le parece ese párrafo?
Sí, licenciada, No, parece. esta se termina en... No, licenciada. Ah, ok, bueno. Bueno, si nosotros vemos en el esquema que tenemos en pantalla, luego del recuento, si se trata de un servicio de estos esenciales, aquí está la audiencia de 24 horas a las que hicimos relación en el artículo 243, en la que tiene el único efecto de fijar el servicio mínimo. Tal y como lo leímos, este artículo en su inciso C establece que se debe establecer un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. Y la audiencia es para que las partes se pongan de acuerdo sobre estos turnos. En este caso, se fija la ley fija ciertos porcentajes mínimos para la prestación del servicio, que son entre el 20 y el 30% del total. Bueno, en este caso, si no hay acuerdo dentro de las 24 horas siguientes, el juez fija turnos de emergencia. ¿Por qué? Porque el juez no puede dejar este servicio, por así decirlo, esencial, no lo puede dejar suspendido totalmente. Entonces, si las partes no llegan a un acuerdo, el juez no puede simplemente venir y decir, ah, bueno, no importa, tiene que fijarlo él de por sí en una resolución. Este procedimiento que se está esquematizando es el que se habla en el inciso C del artículo 243. Bueno, luego vamos a leer el artículo 244, que habla sobre cuándo se declara una huelga ilegal. Por favor, Cristina de León, ¿me lee el artículo 244? Muy bien, licenciada. 244. Sí, por favor. Sí, ok. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. La misma regla rige en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en cada caso rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Ok. Entonces aquí estamos hablando cuando la huelga sea declarada ilegal, es decir, si se le da la oportunidad en este caso al patrón de que pueda despedir sin responsabilidad de su parte a los trabajadores que no llegaron a laborar, porque ustedes saben, la huelga en sí es cuando los trabajadores no van a ejercer sus funciones porque ya se declararon, por así decirlo, en una suspensión ellos mismos y suspenden su trabajo ellos mismos luego de agotado el procedimiento de conciliación. ¿Sí, Marvin? Perdone, ahí en esto lo que dice este artículo, sin responsabilidad de su parte, puede ser que no está obligado a pagar indemnización o solamente a no tener la multa por despedirlo. No, la indemnización es cuando se despide a alguien, la indemnización siempre se le debe pagar. Aquí solo es para otro tipo de responsabilidades, por ejemplo, daños y perjuicios y otras cuestiones, ¿verdad? Y en este caso no se va a pagar multa porque la misma ley le establece que un plazo específico para dar por terminados los contratos de trabajo, ¿verdad? Entonces, el juez no le puede fijar multa alguna en este caso, porque la ley le está autorizando a dar por terminados estos contratos, ¿verdad? Porque aquí ya salimos del ámbito
de algo legal, ¿verdad? Se está realizando un movimiento ilegal de forma violenta, ilegítimo, es decir, como lo mencionaron ustedes, que se hayan llevado equipo, hayan roto o hayan lastimado las instalaciones y cuestiones así, ¿verdad? Delfina. Licenciada, cuando la huelga es legal, los trabajadores siempre tienen que llegar a su trabajo a cumplir, a estar presentes. O sea, no se pueden ir a hacer lo que quieran en la calle porque entonces eso es lo que se vuelve ilegal. Pues mire, pues lo que pasa es que la huelga en sí es no ejercer sus funciones, ¿verdad? El ejercicio de sus funciones. Pero como usted bien lo dice, la mayoría que hacen huelga lo que hacen es como realizar una manifestación pacífica frente a sus instalaciones, pero al final de cuentas no están realizando y ejecutando sus funciones. La mayoría que hace es como una protesta ante su patrono por no hacer, no cumplir con ciertos derechos que ellos están requiriendo y demás, luego de haber ido a un proceso de conciliación. Por eso es importante que antes de llegar a la huelga, siempre se tiene que pasar por el proceso de conciliación. ¿Por qué? La huelga no la puede hacer desde un inicio un grupo de trabajadores, porque al final de cuentas ahí estamos infringiendo la ley completamente, ¿verdad? Entonces, como le digo, huelga es no realizar sus funciones como tal. No le puedo decir de que, por así decirle, si no llegan, no es legal. Usted ya leyó los requisitos, cuáles son para poder establecer que la huelga sea legal, ¿verdad? En el artículo 41 no nos pone como un requisito indispensable el que tengan que estar presentes en el lugar, ¿verdad? Porque si usted lee el concepto de huelga, dice huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados y ejecutados, mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241 con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos. Entonces aquí le da la idea que los que están en huelga puede que lleguen a su lugar de trabajo, pero no van a llegar, no van a ingresar en sí. Puede que estén en una manifestación pacífica afuera, puede que estén adentro o puede que ni siquiera estén ahí, pero ya hicieron en sí una declaración de huelga como tal, ¿verdad? O sea, no hay una, ¿cómo le diré? No, la ley no le pone en el artículo 241 como requisito indispensable, debe estar en su lugar de trabajo para que la huelga sea legal, o sea, debe estar en su sitio, en su espacio físico donde le asignaron sus labores sin hacer nada. Eso no lo dice la ley expresamente. Entonces, por eso ustedes se han dado cuenta que en ocasiones cuando algunos trabajadores realizan, o sea, en este caso, huelga, lo que hacen es estar afuera de su centro de trabajo con cartelitos o pancartitas quejándose del patrono, ¿verdad? Pero de forma pacífica. Bueno, a ver, ¿alguien más me había levantado la mano o no? Bueno, ¿quién me hizo favor de leer el artículo? Más. El artículo 240, permítame, ahorita le digo. Ya habíamos leído el artículo 260 y... Permítame que ya me perdí acá. Ahorita les digo cuál. ¿Por cuál íbamos? 243, ¿verdad? Ya se leyó el 244. Ah, vale. Bueno, el artículo 253 dice, ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. ¿Qué significa esto?
que si alguien está suspendido por el IX o alguien se fue en su pre y post, estos no pueden ser afectados ni perjudicados en sus derechos en cuanto a los pagos que le hace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por estos motivos. Bueno, también se puede dar el caso que una huelga termine por un acuerdo, ¿verdad? O sea, no quiere decir que la huelga tenga que ser, puede terminarse en algún momento, ¿verdad? No quiere decir de que no haya forma de hacerlo. Eso lo vemos en el artículo 254. El hecho de que un paro o una huelga termina por arreglo directo entre patrones y trabajadores o por decisión judicial no exime de responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto. Bueno, ahora vamos a regresar al segundo párrafo del artículo 394. Por favor, Denny Barrios, ¿me puede leer el segundo párrafo del artículo 394? Voy a leer las últimas líneas del artículo 394 del primer párrafo. Dice, el auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambien la calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 243. El segundo párrafo ya nos va a decir la continuación del procedimiento, lo que vemos aquí en el esquema. Entonces, por favor, Daily, ¿me puede leer el segundo párrafo? Si gusta, le leo yo, licenciada. Bueno, Paola, gracias. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. El secretario de este último tribunal comunicará por la vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Ok. Entonces sí, nos vamos a remitir ahorita al esquema, pero previo a hacer esto, vamos a dar 5 minutos para pasar la asistencia, por favor. Jennifer, solo confírmeme ahí, hay personas que me dijeron que se desconectó tu internet, pero revise realmente si estaban presentes, por favor. Buenas noches, Lita. Sí, buenas noches. Ay, perdone, no podía encender el micrófono y hasta ahorita. Pero el siguiente artículo. Tenga pena. Va, está bien, el segundo párrafo. El siguiente párrafo. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Con una molestia, fíjese que yo no me deja meterme a la asistencia, Ligda. Me aparece que ya está bloqueado. Jenny, solo revise, por favor. Gracias, Licia. Ahorita vamos a revisar. Ok. Muy amable, gracias. Bueno. Licenciada, perdone, ¿el tema sería declaratoria legal de la huelga? Sí. Declaratoria de legalidad de huelga. Así como lo ven ahí en la diapositiva.
Ligda, una consulta. Cuando los trabajadores se van a paro o huelga, ¿ellos siempre siguen percibiendo salario o se les corta el salario? Dice que aquí hay una suspensión. Entonces, eso lo vamos, ahorita le voy a dar el fundamento para que usted pueda ver qué tipo de suspensión es la que manda. Perdone, la imprudencia. Declaratoria de qué dijo Lick, es que no se me corta la llamada. De legalidad de huelga. Gracias. 242, tercer párrafo, está Lick. Gracias, muy amable. Si quiere, léamelo, por favor. Muy bien, si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga, y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Exactamente. Mire, pues aquí depende de en qué situación estemos, porque hemos hablado de la declaración de legalidad de la huelga y puede que esta huelga no sea declarada legal porque no cumple con los requisitos que ya hablamos, ¿verdad? Los del artículo 241. Entonces, depende. Si en este caso la huelga se declara legal, sí tienen que pagarse, pero si la huelga se declara ilegal, no. Entonces, tenemos dos supuestos. Por eso es que hay que declarar la huelga legal, justa e injusta, que la justicia o justicia de la huelga la vamos a ver más adelantito. Ahorita vamos sobre la legalidad de la huelga en sí, ¿verdad? Entonces, depende en qué supuesto estemos, porque una huelga como tal, si no ha sido conocida por un juez o declarada legal o ilegal, no vamos a saber si procede o no el pago. Bueno, no sé si ya todos tomaron asistencia, ¿podemos continuar? Según lo que leímos en el último artículo, ahorita en el 394, segundo párrafo, se establece que el auto debe establecer que es un movimiento pacífico, que se ha agotado la fase de conciliación y que es apoyado el movimiento con la mitad más uno. Esto nos lo dice el artículo 241 y 246 del Código de Trabajo. El auto es la resolución que dicta el juez, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué tipos de resoluciones puede dictar un juez? Muy bien. Entonces, en este caso es un auto. ¿Qué sucede? Este auto, de conformidad al segundo párrafo del artículo 394, debe ser consultado inmediatamente a la sala jurisdiccional. Vale, ¿quién es la sala jurisdiccional o a qué se refiere sala jurisdiccional? ¿Alguien tiene idea? Bueno, sala jurisdiccional les indico. Los tribunales de trabajo, como vimos la organización de los tribunales de trabajo hace varias clasecitas, existen los juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social, existen los juzgados de admisión de demandas y existen las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Según vimos en clases anteriores, son 6 salas que existen en Guatemala. Estas 6 salas, por así decirlo, se dividen los 15 juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social que existen en Guatemala. Es decir, cada sala tiene asignados ciertos juzgados, tiene asignados de 4 a 5 juzgados cada sala, por así decirlo, o 4 juzgados más o menos. Entonces, hay algunos que solo tienen 3, porque como son solo 15, entonces la sala jurisdiccional es la sala que conoce de los casos que se tramitan en los juzgados que tiene asignados. Por eso se le llama sala jurisdiccional. Es la sala que tiene a cargo
el conocimiento de los hechos que se tramitan en el juzgado donde está el conflicto colectivo interpuesto. Por eso dice sala jurisdiccional, la que tiene jurisdicción sobre el juzgado que conoce este conflicto colectivo. La sala va a hacer un pronunciamiento definitivo. ¿Por qué definitivo? Porque va a confirmar o a revocar lo que dijo el juez de primera instancia. Esto lo hace dentro de las 48 horas siguientes. Una vez dicte su resolución, o es decir, el auto, la sala, donde ya sea que confirma o revoca la huelga, el secretario de esta sala tiene una obligación. ¿Qué obligación? Comunicar vía telegráfica parte dispositiva a las partes, patronos y trabajadores, Inspección General de Trabajo y PNC. ¿Por qué me dirán ustedes por qué PNC? Porque este mismo artículo dice que a la Dirección General de la Policía Nacional Civil a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. ¿Esto cuándo se va a dar? Cuando sea ilegal, es decir, cuando haya, en este caso, algún desorden, algún hecho violento que deba ser perseguido penalmente, ¿verdad? Entonces, ya con esto vemos el proceso de declaratoria en tribunales, por así decir, de la legalidad de la huelga. Ese es en sí el proceso como tal. ¿Quién era quien no me pudo leer? Que me lea el último párrafo del artículo 394, por favor. Yo, Ligda. Ok. Dice para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos, de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que procedan se harán forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trate. Ok, bueno. Aquí vemos entonces cómo es que se declara legal una huelga, pero las huelgas tienen que ser declaradas legal o ilegal, y si es declarada legal, después debe ser declarada justa o injusta. O sea, son dos presupuestos distintos. Eso lo vamos a ver más adelante. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Vamos a terminar acá, pero quiero primero que nada preguntarles. ¿Ustedes ya están en exámenes la siguiente semana? Sí, licenciada. Iniciamos 27. Iniciamos 27 y luego 29. 27 y 29. Ok. Bueno. Ok. Entonces, miren, yo lo que podría hacer más que todo va a ser un repaso. No sé, ustedes esos días tengo que consultar en la coordinación porque en algún otro semestre esos días no autorizan no recibir las clases, ¿verdad? Pero sí les quiero hacer un repaso para que en su examen no les vaya a ir mal, ¿verdad? Y no sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No pudiéramos realizar virtual también, licenciada? Sí, eso voy a ver. Considero que sí, la verdad. Y es más fácil para todos porque ustedes también tienen que estudiar, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo. Ok, entonces, bueno, voy a terminar la clase acá porque pues ahorita ya abarcamos el tema del día de hoy. Y no quiero irme tan rápido porque todavía tenemos que irnos despacito con el arbitraje, la declaratoria de justicia, bueno, primero la declaratoria de justicia de la huelga y demás, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda, algo que decir. Licenciada, No, hasta lo que vemos hoy viene en el primer parcial. No, esto ya es para la siguiente. Ahorita yo les dije que hasta el proceso de conciliación. Lo que vimos hoy es solo para que ya seguimos continuando con el proceso
vuelta. Ok, ya me acordé, A la licenciada, clase cierto. anterior. Ujú. Sí, usted lo había dicho. Gracias, licenciada. Así es. Ok. Bueno, si nadie más tiene algo más que decir, me despido de ustedes. Gracias, Licta. Feliz Gracias, noche. licenciada. Bueno, Feliz feliz fin de noche. semana, Licenciada, buenas licenciada. noches. Igualmente, feliz noche. Gracias, licenciada. Muy buena clase. Gracias, feliz noche. Licenciada, disculpe una consulta respecto al parcial, el primer parcial. Lo que respecta a la conciliación, nos vendrá a desarrollar directamente el esquema. ¿Vendrá alguna serie así de desarrollar el esquema o vendrán puntos específicos? Usted estúdielo. No, pues, No yo le voy a decir sí o no. Está fácil, ese está fácil. Bueno, muy amable, gracias. Vaya, ok. Bueno, feliz noche. Ok.